Bueno, en esta clase partimos de la diferenciación que hicimos del sistema general de poder judicial y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pues básicamente nosotros nos vamos a circunscribir al tema del subsistema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o más, que ya planteamos que son una alternatividad de segundo grado. Y dentro de estos MACs, básicamente, como también lo habíamos anunciado, nos vamos a adentrar exclusivamente en los mecanismos de heterocomposición y dentro de estos fundamentalmente al arbitraje. Entonces, el arbitraje es uno de los grandes temas de esta segunda fase del curso y vamos a seguir unas presentaciones en una primera parte y luego hacer un resumen. Este tema del arbitraje lo desarrollaremos primero en unos aspectos generales, luego en una fase de inicio del proceso arbitral, una fase de desarrollo y una fase de terminación del proceso arbitral. En esta sesión nos vamos a referir a los aspectos generales que comprenden pues, todo lo relacionado con los conceptos previos, el tema de árbitros y secretarios, el tema de la duración y suspensión del proceso arbitral y la estructura del proceso. En estos conceptos solo vamos a analizar los temas de definición, reglas y principios y probablemente lleguemos hasta laudo arbitral. El arbitraje y el pacto arbitral lo examinaremos en otra sección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar unas presentaciones que están disponibles en SlideShare y están disponibles en el blog también, sobre este tema de el arbitraje que está regulado en la Ley 1563 de 2012, que también regula, además del arbitraje nacional, el arbitraje internacional y la amigable composición. Pero vamos a referirnos exclusivamente pues al arbitraje nacional. De pronto estas diapositivas aquí me van a aparecer un poco recortadas, pero en el repaso pues vamos a ver de una manera pues mucho más clara todos estos conceptos. Entonces aquí vamos a mirar la definición, modalidades y principios y las clases de arbitraje. Es muy probable que el pacto arbitral lo veamos en otras presentaciones. Entonces aquí están los grandes temas de esta primera parte, los conceptos, su definición, reglas y principios, laudo arbitral, arbitraje, pacto arbitral, luego veríamos árbitros y secretarios, y luego duración y suspensión del proceso arbitral. En los conceptos iniciamos entonces con la definición. ¿Cómo define la Ley 1563 de 2012 el pacto arbitral? Entonces, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. En ese sentido, en el arbitraje, por ser un mecanismo de solución de conflictos heterocompositivo, hay un tercero que es el que dirime la cuestión. En este caso la dirime ya sea en derecho o sea en equidad. Y encontramos en los extremos de esta relación a una parte y una contraparte. Esta parte y contraparte entran en una relación adversarial. Es decir, cada una expone sus argumentos, la parte como pretensiones y la contraparte como excepciones, tratando de convencer a los árbitros de que quién tiene la razón. Entonces, aquí vemos claramente que este mecanismo alternativo de solución de conflictos difiere radicalmente de otro MAX, como es el de la conciliación, porque la conciliación es
compositiva, no es heterocompositiva y mucho menos es adversarial, porque en la conciliación las mismas partes están tratando de buscar un acuerdo. Y el conciliador pues no dirime, simplemente es como impulsa, promueve, pero la solución la tienen que aportar las partes en conflicto. Entonces, de esta definición extractamos unos elementos subjetivos y unos elementos objetivos del arbitraje. Los subjetivos, o sea, los sujetos del proceso arbitral son las partes de un lado y los árbitros, se podría decir pues también eventualmente los secretarios, los peritos, pero en forma principal son las partes y los árbitros. Y en los objetivos son la controversia que se presenta en el mundo, en el espacio-tiempo, pues, en la realidad, y la solución. La controversia, la que es posible tramitar por vía del arbitraje, son aquellos asuntos que versen sobre el tema de la libre disposición, que más adelante profundizaremos en eso, o los asuntos que la ley autorice. Los principios y reglas. 7 principios y reglas: imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad, contradicción. Algunas son atribuibles directamente a los árbitros, como la imparcialidad y la idoneidad. Vamos a ver que adquiere una enorme importancia este tema de la imparcialidad en el desarrollo de los árbitros. Es decir, que genere confianza y esto genera un régimen muy importante de recusaciones e inhabilidades. Y unos principios y reglas atribuibles al proceso, como son la celeridad, la oralidad, la contradicción, la igualdad y la publicidad. Entremos a hablar un poco del laudo arbitral, que sería el tercer y último tema de esta parte inicial de nuestra presentación. Y definimos el laudo arbitral como una sentencia. ¿Y quién profiere esa sentencia? El tribunal de arbitraje. Y ese laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. Yo diría que básicamente en derecho o en equidad. Entonces, la sentencia que produce el tribunal de arbitraje se llama laudo arbitral. No debemos confundir el concepto de laudo arbitral con el concepto de pacto arbitral. Pacto arbitral lo vamos a ver posteriormente. Es un concepto muy distinto al laudo arbitral. Entonces, por favor, tengan presente esto ahora. Así como suelo yo decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, el laudo arbitral es una cosa y el pacto arbitral es otra cosa. Entonces, aquí vemos las clases de laudo arbitral en equidad, técnico y en derecho. ¿Cuándo es obligatorio el laudo arbitral en derecho? Es decir, no puede ser en equidad. Entonces, en los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho. Entonces, en estos casos no se puede proferir un laudo arbitral en equidad, tiene que ser en derecho. Entonces, esa obligatoriedad deviene del laudo arbitral en derecho, deviene según la calidad del interveniente o según el origen del conflicto. Entonces, según la calidad del interviniente, si es una entidad estatal o si participa en el conflicto un funcionario administrativo, o según el origen del conflicto, si el origen se encuentra en un contrato estatal o en un acto administrativo. Ahora hay que entender que cuando se habla de conflicto del contrato estatal, comprende en cualquiera de sus fases, sea en la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación o liquidación, deberá ser conocido por
perdón, deberá ser un laudo proferido en derecho. Muy bien. Entonces, hagamos un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en respecto a estos aspectos generales. Entonces, hemos definido el arbitraje a través de dos clases de elementos, los elementos subjetivos, que son los árbitros y las partes, y los elementos objetivos, que es la controversia y su solución. Recordemos que la controversia solo versa sobre asuntos de libre disposición o asuntos que la ley autorice. Ahora bien, el arbitraje está sujeto a unas reglas y principios. Hay unas reglas y principios que son para los árbitros, como son el de la imparcialidad y el de la idoneidad, y para el proceso, como son la celeridad, la oralidad, la contradicción, la publicidad y la igualdad. Respecto al laudo arbitral, lo hemos definido como una sentencia que produce el tribunal, y esa sentencia puede ser en equidad, técnico o en derecho. Y hay obligatoriedad de que sea en derecho según la calidad del interviniente, cuando ese interviniente sea una entidad estatal o un funcionario administrativo, o según el origen del conflicto, si ese conflicto surge de un contrato estatal o de un acto administrativo, y en el contrato estatal en todas las fases de su desarrollo, o sea, en su celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación. Entonces, hasta aquí esta sesión, y es muy importante que ustedes la comprendan bien. Recuerden que este mapa lo encuentran en el blog, y lo mismo que estos videos los pueden mirar en el blog. Muchas gracias, y entonces nos vemos en la siguiente sesión.